Buenas. En esta oportunidad me ha tocado corresponder de la materia Física de Campos de la Universidad Católica del Norte. Voy a explicarles un efecto muy fantástico, muy curioso, llamado el efecto Doppler. El efecto Doppler es un fenómeno físico donde un aparente cambio de frecuencia de onda es presentado por una fuente de sonido con respecto a su observador, cuando esa misma fuente se encuentra en movimiento. Este fenómeno lleva el nombre de su descubridor, Christian Andreas Doppler, un matemático y físico austriaco que presentó sus primeras teorías sobre el asunto en 1842. Para poder entender de qué se trata el efecto Doppler, primero debemos entender algunos principios básicos de la física del sonido. Primero que nada debemos aclarar que el sonido viaja en ondas. Estas ondas a su vez viajan a una velocidad bastante rápida, más exactamente a 331.5 metros por segundo. Es claro que esta velocidad varía dependiendo del medio por el que viaja. Así, por ejemplo, la velocidad antes mencionada corresponde al sonido que viaja a través del aire. Vale la pena mencionar que es diferente la velocidad del sonido si ésta viaja por el vacío o viaja a través del agua. Seguramente alguna vez hayas visto una onda de sonido, tal vez en la televisión, algún programa de manipulación de sonido. Bueno, estas ondas que crecen y decrecen son realmente lo que nuestro oído escucha. En la gráfica podemos ver dos personas. Una persona ubicada detrás de un auto que viaja de izquierda a derecha y otra persona que se encuentra delante del carro. La persona que está detrás del auto percibe un sonido de baja frecuencia con gran longitud de onda. Por razones lógicas, pues la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Porque la fórmula lambda es igual a C sobre F, donde C es igual a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. La frecuencia, pues, la que determina el ejercicio en su momento. El observador que está delante escucha una alta frecuencia porque el carro está acercando, ¿sí? Luego su longitud de onda es pequeña. Pequeña porque se está acercando. El señor de atrás, entonces, ¿qué pasa en este momento? El fenómeno Doppler por una fuente de sonido en movimiento se comporta así. Las ondas, ¿sí?, que se acercan son agudas, ¿sí? Son agudas. Y las ondas las ondas cuando se alejan son graves, ¿sí? Y cuando se acercan son agudas. ¿Por qué son graves? Porque son más separadas, ¿sí?, sus ondas, y son más agudas porque son más comprimidas las ondas. Entonces, así una persona que en un momento ve pasar un carro a una sirena, pues obviamente va a escuchar un sonido al comienzo agudo, ¿sí?, que es cuando el carro se acerca. Sus ondas son comprimidas, son de alta frecuencia, y cuando se aleja, este carro, pues, el sonido del carro, pues, es grave porque es porque sus ondas son separadas y son de más baja frecuencia. Para entender esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir nuestro programita, un simulador que llama, en este momento, lo tenemos acá en pantalla. Este es el simulador Modelus. Modelus es un programa que nos permite graficar, nos permite ver los fenómenos físicos. En este caso, el efecto Doppler. Dice el ejercicio: un auto hace sonar su bocina con una frecuencia de 2 Hz frente a una persona que viene corriendo en sentido contrario. Es decir, el carro pasa por un lado y la persona viene corriendo en sentido contrario. La velocidad del auto es de 60 km por hora y la velocidad de la persona es de 15 km por hora. Preguntan:
cuál es la frecuencia que percibe esa persona cuando el auto viene de frente y cuando esté pasado. Bajo esta premisa tenemos que ver las fórmulas del efecto Doppler. Aquí las tenemos previamente visualizadas, ya las tenemos pegadas. Dice que la frecuencia del observador, o sea, la persona, ¿sí?, es igual a la velocidad del sonido más o menos la velocidad del observador. ¿Por qué más o menos? Eso depende del sentido de la persona y del que es el observador y de la fuente, que en este caso sería el auto. Perdón. Aquí en este caso también sería velocidad del sonido, velocidad del sonido más velocidad del observador sobre velocidad del sonido más o menos la velocidad de la fuente por la frecuencia. De esta fórmula, que la voy a quitar porque por ahora no la necesito, sale la siguiente. Vamos a colocar la frecuencia de alejamiento, o sea, cuando el carro se aleja. Y tenemos la frecuencia de acercamiento, que es cuando se acerca. La frecuencia de alejamiento es igual a la velocidad del sonido, como se aleja, negativa, menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente, que en este caso sería el auto, por la frecuencia. La frecuencia del acercamiento es igual a la velocidad del sonido. En este caso, como se está acercando, es positiva, ¿sí?, más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente por la frecuencia. Para poder graficar estas formas de onda, tanto la onda de alejamiento como la onda de acercamiento, tenemos la siguiente forma. Tenemos la onda de alejamiento y la onda de acercamiento, que es igual a la amplitud por el seno, ¿sí?, de la frecuencia de alejamiento por el tiempo, y la onda de acercamiento sería igual a la amplitud por el seno de la frecuencia de acercamiento por el tiempo. Vamos a interpretar esto. El modelo lo interpreta exactamente. Vamos a ingresar los valores entonces acá. Ya como tenemos esto interpretado, vamos aquí a parámetros y vamos a colocar la velocidad del sonido para este caso y para todos sería 340 metros por segundo, es una constante, ¿sí? La velocidad inicial, la velocidad del observador, perdón. La velocidad del observador sería igual, en este caso 15 kilómetros por hora, pero si la convertimos, nos queda que esto es igual a 4.2 metros. Colocamos acá. La velocidad de la fuente, que en este caso es el auto, viaja a 60 kilómetros por hora. Si lo convertimos a metros por segundo, nos queda 16.7. Sigamos acá. Tenemos la frecuencia, ¿sí?, que en este caso, pues hermano, la frecuencia emitida serían 2 Hz, 2 nomás. La amplitud, vamos a colocar una amplitud de 20, pues para poder mirar bien la forma de onda. Aquí ya tenemos los valores ingresados, los parámetros, todos los parámetros ingresados, si nos falta alguno, 42, 4.2, 16.7, 2 y 20. Perfecto. Vamos aquí donde dice gráficos y vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos graficar la onda de alejamiento y la onda de acercamiento. La onda de acercamiento vamos a colocarla de un color azul. Y la onda de alejamiento, para poderla distinguir, vamos a colocarla en color rojo. ¿Sí? Ya tenemos los parámetros aquí, tenemos el modelo, pero por acá el gráfico, sí, onda y onda. Vamos a darle para poder observar lo que hace. Vamos a acercar un poquito esto más para poder ver el fenómeno. Un poquito más. Paremos acá un momentico. Como podemos ver, la onda graficada con la azul, ¿sí?, es la onda de acercamiento. Su frecuencia es un poquito mayor que la onda de alejamiento que está por roja. Es decir, porque pues nos damos cuenta que es más repetitiva la azul y la otra es un poquito más. Entonces aquí comprobamos el efecto Doppler, que dice que la onda de acercamiento es más, la onda de acercamiento en este caso sería aguda,
¿sí? Porque su onda es más comprimida y la onda de alejamiento es grave porque es más separada. Aquí podemos ver las dos. Vamos a hacer lo siguiente. Vámonos aquí donde démosle aquí clic derecho, démosle variable, crear variable, y digámosle aquí que nos muestre la frecuencia de acercamiento, que nos da 2.13 Hz. Vamos a mirar aquí, vamos a crear otra variable, y vamos a decir que nos muestre tenemos el acercamiento y nos muestre la onda de alejamiento, la frecuencia de alejamiento, que es 1.8, 1.88. Así, básicamente estamos demostrando que obviamente la frecuencia de acercamiento es igual, es más grande que la frecuencia de alejamiento. ¿Sí? En conclusión, el efecto Doppler establece el cambio de frecuencia de un sonido de acuerdo al movimiento relativo entre la fuente del sonido y el observador. Este movimiento puede ser de la fuente, del observador o de los dos. Digamos que el efecto Doppler asume la frecuencia de la fuente como una constante, pero lo escuchado depende de la velocidad de la fuente y del observador.